Nicaragua, Centroamérica. Aquí, hasta hace poco, han vivido algunas personas que durante buena parte de sus vidas prácticamente no han tenido ningún contacto con el lenguaje. Una de esas personas es María sin nombre. Sufre una discapacidad auditiva desde su nacimiento. Creció en el bosque luego de que su padre fuese asesinado, lejos de cualquier persona que pudiera ayudarla, así como de las otras personas que comparten su discapacidad. Su amiga, la lingüista Judy Cagle, entiende la profundidad de su aislamiento. Ellas solo pueden comunicarse un poco, usando gestos simples y primitivos. La primera vez que nos reunimos, ella carecía de la capacidad de decirme quién era. Era incapaz de decirme incluso cuántos años tenía. Ella no sabe su nombre. Para tratar de comunicarme algo sobre sí misma, ella tiene que mostrarme objetos o fotografías, algo relacionado con el contexto de su familia. Sin embargo, hay unas pocas cosas que puede decirme de manera esquemática, como qué fue lo que le pasó a su padre. Le pregunté sobre la muerte de su padre y ella dijo 3. Bueno, lo que 3 significa es que a él le dispararon 3 veces. Sé esto porque me lo contó otro profesor. Al padre de María le dispararon 3 veces. Y así es como su padre murió, ¿verdad? Pero cuando ella me dice simplemente 3, no me proporciona información suficiente para permitirme tener un conocimiento de lo que le sucedió. Bien, ahora trata de decir que tuvo un hijo que se casó, se fue y nunca volvió a saber de él, y que eso es todo, está sola. Eso es todo lo que puede decir sobre su vida. Ella estaba lista para el lenguaje. El problema es que ella no tuvo acceso al lenguaje dentro del periodo del tiempo que es fundamental para aprenderlo. Para ella, esa ventana está cerrada. La ventana para acceder al lenguaje se mantiene abierta hasta que cumplimos 7 u 8 años. Luego, se va cerrando lentamente a medida que entramos en la pubertad. Antes de la Revolución Sandinista, muchas personas con incapacidad auditiva en Nicaragua eran como María sin nombre. Nunca pudieron aprovechar esa oportunidad para acceder al lenguaje, porque nunca conocieron a nadie con la misma discapacidad. Pero en 1980, tras la Revolución Sandinista, el nuevo gobierno trabajó para mejorar la vida de los niños con discapacidad auditiva, fundando colegios especiales para ellos. Allí, educadores intentaron enseñarles una lengua de señas existente, pero los esfuerzos parecían ser en vano. Los niños mostraban poco interés en aprender un lenguaje que se les imponía desde el exterior. En cambio, esos niños empezaron a comunicarse entre sí a su propia manera. La lingüista Judy Cagle intentó resolver el problema. Vine pensando que a estos niños había que enseñarles la lengua de señas estándar a como diera lugar, pero cuando los vi me di cuenta de que ellos ya se estaban comunicando con algún tipo de lengua de señas que yo no conocía. Cuando le pregunté a los otros educadores, me dijeron, no, ellos no tienen lengua de señas, ellos solo hacen mímicas, gestos. A mí no me pareció. Así que me reuní con un grupo de chicos y me decidí ya no a enseñarles, sino a aprender de ellos. Resultó que estos niños se comunicaban entre sí mucho más de lo que cualquiera habría creído posible. Ellos habían creado, por su cuenta, su propia lengua de señas. El lenguaje se construye en compañía, en comunidad. El lenguaje necesita una suerte de detonante y creo que ese detonante no es otra cosa que la comunidad. No en el sentido de que tenga que haber muchísima gente, sino en el sentido de hacer parte de un grupo en el que se comparten vivencias, experiencias. Puede que esta experiencia recree lo que ocurrió hace aproximadamente 50.000 años, el momento en el que creemos explotó la creatividad humana. El lenguaje no necesita una voz, es nuestro legado, nuestro patrimonio, algo central en el hecho de ser humanos. Hoy
Todavía no sabemos exactamente cuándo apareció por primera vez el lenguaje, cuándo nos abrió la puerta hacia nuestro fenomenal éxito como especie. Pero el lenguaje, cualquier lenguaje, se rige por ciertas reglas, todas las cuales nos son familiares. Si bien otras especies se comunican e incluso vocalizan, solo los lenguajes humanos se rigen por reglas complejas. Cada una de las 6.300 lenguas que hay en el mundo tienen esas reglas. A esas reglas las llamamos sintaxis. En su aislamiento, María sin nombre nunca accedió a la sintaxis, a pesar de que ya la podemos observar incluso en el lenguaje de los niños que viven en comunidad. Las sintaxis no son las reglas de gramática y de ortografía que a uno le hacen memorizar en la escuela. Las sintaxis son unas reglas que adquirimos con el uso, al compartir, al comunicarnos, habilitados por las características de nuestro cerebro. Estas reglas no son algo que nos restrinja, sino que más bien nos proporcionan la capacidad de organizar jerárquicamente la información. Nos permiten construir oraciones, incluso oraciones que nunca han sido dichas. Nos permiten hacer cosas como contar una historia, describir, argumentar. Nos permiten hasta mentir. Podemos articular nuestro pensamiento y hasta hablar con nosotros mismos gracias a la sintaxis, esas reglas que caracterizan al lenguaje humano. And those most gifted with the tools of language might have been the ones to prosper, according to